Para intentar cualquier cambio deseado hay que tener una idea sobre el futuro, pero no la tenemos. ¿Quién iba a tener hace 10 años la idea de una inteligencia artificial como la que estamos viendo hoy? ¿O sobre la adicción dopamínica a las redes sociales? ¿O sobre el regreso a la presidencia de Trump? ¿O sobre las oportunidades que fueron surgiendo aparentemente de la nada? Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 254 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Cambio personal. Papá, la especialidad de la casa. Cambio. El cambio me ha interesado mucho tanto el cambio espontáneo como el cambio deliberado. Tal vez el cambio espontáneo lo tenemos tan cerca que es un lugar común, ¿verdad? Sembramos un frijol y a partir de que lo sembramos empiezan una serie de cambios que no vemos y no me acuerdo unos 8 días después empiezan unos cambios que sí vemos, pero que son cambios espontáneos. Están en la naturaleza de las cosas cambiar de esa manera. El cambio que me resulta más interesante es el cambio que se puede gestionar, porque realmente todo lo que hacemos en las organizaciones humanas que se proponen metas, se proponen objetivos, es entrar en un proceso de cambio. No se puede lograr unos objetivos novedosos si se practican las mismas acciones del pasado. Entonces, la gestión del cambio, que es un tema, a mí me parece que muy complicado, ¿verdad? Uno ve recetas muy abundantes sobre, primero, qué evitar hacer en un proceso de cambio y segundo, qué hacer deliberadamente en un proceso de cambio. Y son tantas que nos quedamos pensando, bueno, si, si, si cuando uno lleva el carro al mecánico, el mecánico le dijera, mire, usted lo que tiene que hacer son estas 27 cosas. Posiblemente nos dedicaríamos a andar en bicicleta, que desde luego me parece que es mucho más confiable desde el punto de vista conceptual una bicicleta que un automóvil, porque una bicicleta es un sistema mucho más sencillo, tiene menos partes, sabemos más de qué hacen las partes que lo que ocurre con un automóvil. Pero bueno, entonces el cambio gestionado es algo que me interesa. Y este artículo a lo que se refiere es al cambio personal gestionado. Todos cambiamos. Testigo, el espejo nos hace, el tiempo nos va haciendo un cambio por dentro y por fuera. Hay una rima que leí alguna vez, pero no la logro, no logro precisar dónde leí tal y cual donde de lo que trata es, dice que no, ya no me preocupa la edad, porque el cambio que me van haciendo los años, eh, principalmente me lo hacen por fuera, pero por dentro no tanto, ¿verdad? Bueno, ese cambio personal, por qué lo vamos a intentar, ¿verdad? Y eh, puede ser deliberado, claro, para ser deliberado necesitaría tener alguna noción del futuro y tenemos poca noción del futuro, alguna, ¿verdad? La perspectiva que tú cultivas, me parece a mí que es una forma razonable de enfrentarse al futuro. Pero aunque no tengamos una idea del futuro, hay una idea de lo que somos y de lo que queremos, aunque no lo logremos, que es materia prima para gestión del cambio. Eso es.
Muy bien. Pues a mí el tema de cambio y el tema de gestión del cambio eh, y de miedo al cambio son conceptos con los que crecí, ¿verdad? Y, y siento, siempre he sentido que en parte era tu, tu afán de comunicar cómo te había ido en el trabajo cuando venías de algún taller o estabas preparando algún taller sobre esos temas. Y en parte era tu afán de sembrar semillas en mí. Y, pues a mí nunca me generó resistencia. Resistencia al cambio era el Ujú, concepto. ujú, A mí nunca me generó resistencia la idea del cambio. Y yo no sé por cuál razón, si por, si por influencia tuya o por eh, naturaleza mía o por alguna otra circunstancia que no preciso, siempre he tenido muchísima apertura para el cambio. Eh, Al punto de que toda esta temática de la innovación analizada desde el punto de vista industrial, a mí me encanta porque el paso uno de la innovación es salirse de una zona de confort si uno quiere crear nuevo valor. Y eso me ha llamado siempre la atención, ¿verdad? Entonces, pues aunque no tengo ninguna innovación patentada, yo siento que he hecho muchos esfuerzos por crear valor saliéndome de mis zonas de confort. Y la teoría de la innovación dice que uno solo se crea nuevo valor saliéndose de una zona de confort y que hay dos maneras de salirse de la zona de confort, de manera voluntaria o de manera forzada, ¿verdad? De manera forzada fue lo que nos pasó a todos con la pandemia. Hubo un florecimiento de innovación con la pandemia, pero no toda innovación que nació en la pandemia perduró. ujú, Mm. ujú, Y la otra manera de innovar, que es salirse voluntariamente de una zona de confort, es a lo que llamas cambio deliberado, que es cuando uno dice, ¿para dónde quiero ir? ¿Verdad? Y toma decisiones, que creo que la semana pasada hablábamos que son más como resoluciones y que esas resoluciones nos van a ir guiando, ¿no? No hay espacio para dudas cuando uno ha tomado una resolución, no vuelve a ver para atrás, eh, quema ese puente y no vuelve a abrir la cajetilla de cigarrillos, ¿verdad? Em, el tema de gestión, pues esa es la parte medular, yo diría, de de mucho de lo que nosotros hablamos acá, es cómo hacer, ¿verdad? No es qué hacer. Nosotros nunca le decimos a nadie, yo por lo menos nunca le digo a nadie qué hacer. Yo lo que trato es de facilitar el proceso por medio del cual una persona descubra qué es lo que tiene que hacer y si necesita ayuda, preguntar cómo. Y ahí, pues, todos somos aprendices, ¿verdad? Si tú me dijeras en este momento que quieres aprender a hablar ruso, eh, ahí ya definiste tú qué. Tal vez me puedes preguntar a mí cuáles serían mis recomendaciones para aprender ruso, ¿verdad? Y yo te puedo dar algunas sugerencias. Entonces, la gestión creo que tiene que ver mucho con entrar en contacto con la toma de decisiones que la persona tiene que hacer para aprestarse para un cambio deliberado. A mí me ha parecido, bueno, todos estos años desde la pandemia, en el transcurso de esta década me ha parecido que, que no todas las personas tienen aptitud para creación de hábitos, no, no todas las personas tienen aptitud para el cambio, no todas las personas tienen eh, claridad de que poseen capacidad de autogestionarse. Y yo diría que si veo en positivo estas tres cosas que acabo de decir, son pocas las personas que se perciben con autocapacidad de gestión, con posibilidad de crear hábitos y con apertura al cambio. Son muy pocas las personas que reúnen esas condiciones y estoy seguro que todas ellas se han
autogestionado para convertirse de esa manera. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un factor genético, ni hay un factor geográfico ni climático que diga, este sí puede y este no puede. Todos pueden, todos podemos. Y me parece que lo más importante para crear un hábito no es ni identificar el hábito, ni invertir la disciplina que se necesita para construir ese hábito, sino antes de eso, dedicar un tiempito para entender para qué querríamos crear ese hábito, ¿verdad? La gente dice, es que estoy tratando de dejar de tomar café. Bueno, está tratando cuánto, de dejar de tomar cuánto, pero más importante, ¿para qué está tratando de dejar de tomar café? ¿Verdad? Es que me altera el sueño, es que me afecta la digestión, es que me pone en alerta mi sistema nervioso, eh, es que no quiero consumir azúcar y no me gusta el café sin azúcar. Hay muchas razones de para Ujú. qué uno querría crear un hábito. Y una vez que uno tiene bien claro para qué quiere crear el hábito, podría darse cuenta de que lo que necesita no es dejar de hacer algo, sino empezar a hacer otra cosa. Por ejemplo, bueno, yo no sé si tal vez alguien piensa que yo aquí lo que siempre tengo es una taza de café. Lo que tengo es una taza de té verde y me tomo un par de tazas grandes de té verde todas las mañanas, en parte para no tomar café. Y lo hago desde hace muchos años. Pero creo que lo importante es tener claro para qué queremos crear un hábito. Una vez que eso está claro, es más fácil emprender el camino de crear un hábito. Crear hábitos es, es un esfuerzo emprendedor Sí. que todas las personas hemos hecho en algún momento. Entonces, ya tenemos experiencia acumulada en emprender. ¿Y por qué lo menciono? Porque me parece que nuestro esfuerzo emprendedor y nuestro esfuerzo intelectual y nuestro esfuerzo colaborativo de las últimas décadas ha estado orientado hacia despertar en las personas la conexión con su chispa emprendedora. Y, y siempre buscamos ejemplos, ¿cierto? De cosas que ya emprendemos los seres humanos de manera efectiva. Y me parece que cuando uno tiene claro el para qué y tiene claro cuál es el hábito que quiere emprender, ahí lo que tiene que hacer es repetir un poco la receta de lo que ha hecho para crear otros hábitos. La palabra repetir ya da una pista. Hay un efecto de repetición de algo. Creo que hay un efecto de inversión y hay una inversión que uno hace de disciplina. ¿Y disciplina qué es? Yo honestamente no sé si esta es una buena definición, pero creo que la disciplina es em, la decisión de dedicar el 100% del tiempo a hacer algo por un momento, cuando el costo de oportunidad de hacer ese algo es, eh, es altísimo porque sería no hacerlo, ¿verdad? Entonces yo no estoy dispuesto al costo de oportunidad que implica dedicar 2 minutos a lavarme bien los dientes, porque significaría no lavármelos, y no lavarme los dientes tiene un costo muy alto. Em, Eso, voy a volver después a hablar un poco de esta mecánica de la creación de hábitos porque creo que es la manera más fácil de empezar una huerta que eventualmente se convierte en un bosque. Y así es como veo la analogía del cambio personal. Pero para terminar quería decir dos cosas. La primera es que a veces nos cuesta muchísimo en estos tiempos de mega crisis donde hay alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, visualizarnos dentro de un año o dentro de 5 o dentro de 25. Y creo que esa dificultad de visualizarnos en el futuro tiene más que ver con el estado de bienestar presente que con un tema de creatividad o de imaginación, ¿verdad? La creatividad y la imaginación están siempre ahí, pero cómo nos sintamos hoy respecto al estímulo
imaginativo para visualizarnos a 25 años, no lo tenemos. Y no lo tenemos porque hoy no estamos seguros de si vamos a llegar al año entrante. Y lo otro es que tal vez con ocasión de haber cumplido 50 años, eh, paré de contar. Paré de contar los años. Digo, todavía estoy en el primer semestre de los 50, pero paré de contar los años porque empieza uno a contar la experiencia acumulada que solo dan los años. Y esa experiencia acumulada, no hay manera de utilizar la inteligencia artificial para que nos dé esa experiencia de los 50 a los 30, ¿verdad? Ojalá nos diera la posibilidad de algo de tener la experiencia de los 50 a los 30, pero la experiencia de los 50 solo la da haber vivido 50 años, y eso no solo es motivo de orgullo, sino que es algo que estimula contar y sumar, mientras que a alguna gente le desestimula o le desanima contar los años que se suman. Pues vuelve el tema de la coplilla esa, de la rima sobre la edad, que voy recordando, decía, y no sé qué, al llegar los 50 decidí que era tiempo de no llevar más cuenta. Total, que estos años son carga muy ligera, porque el mayor de los daños me lo han hecho por fuera, algo así. No era así, pero tengo que encontrarla. Bueno, hay algo interesante en lo que decías, y es que supongo que hay muchas personas que o no han pensado que son gestionables como ente de acción, o piensan que es muy difícil gestionarse a sí mismos. Y eso es bien importante cuando estás hablando de hábitos. De lo que estás hablando es de cómo llegar a ser gestionable, porque no podemos ser gestionables simplemente con una colección de acciones de todos los días. Me parece que eso plantea un problema muy grande, y es el ya hice las acciones de todo el día, y mañana, ¿cuáles son las acciones que tengo que hacer? Yo creo que la columna vertebral de nuestro comportamiento son los hábitos, como dices. Eh, he escuchado la afirmación de que los valores que tienen tanta buena prensa en este momento, las listas de valores, dicen menos que los comportamientos. Es decir, un valor detrás del cual no hay un comportamiento que lo muestre, está pintado en la pared. Y el comportamiento no es una colección infinita de acciones, sino que el comportamiento son unos cuantos hábitos vertebradores, y para de contar. Es llamativo, para Aristóteles existían cuatro virtudes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y jale con esas cuatro. A mí me parece bastante que unas cuantas virtudes muy fundamentales son las que estructuran el comportamiento, y entonces eso son lo que constituye, pues, lo que en una empresa llamaríamos las políticas, que son muy importantes. Las políticas de un ser humano son sus hábitos. Y entonces lo que dice sobre cómo construir hábitos y la importancia que tienen, me parece que son requisitos de la persona que se siente gestionable y que quiere gestionarse. Pienso que los intentos que hacemos
por mejorar. Algunos son intentos de instalar hábitos y otros son intentos con unos hábitos, eh, hacer que unas acciones produzcan determinados resultados. Tanto los hábitos como las acciones esporádicas que realizamos, esporádicas o sistemáticas, creo que han de tener asiento en rasgos personales. Hay cosas que no podemos intentar. No podemos intentar por razones físicas, intelectuales, de edad. Si yo no podría intentar ser astronauta. Se me ha olvidado decírselo a don Elon Musk, que conmigo no cuente para ir a Marte. Eh, esos como posibilitadores que tenemos que tenerlos claros. Hay que hacer un buen ejercicio de realidad para ver qué cosas podríamos intentar y qué cosas no, porque afortunadamente, nuestro deseo, nuestra capacidad de formularnos ideales, de formularnos aspiraciones, de formularnos objetivos, no tienen límite, pero nuestras circunstancias constituyen un límite. Y ahí eh, lo que se recomienda es hacer contacto con esos capacitadores, con esos facilitadores de la acción futura. Eso es estrategia empresarial, que por cierto, hace 55 años, cuando entré en contacto con el concepto de estrategia empresarial, no existía el concepto de enablers. Hoy en día, sí, es un concepto así como una fortaleza, una debilidad, como el FODA, ¿verdad? Y me parece a mí que en buena hora que esté eso ahí, porque una empresa y una persona y cualquier ente de acción no pueden aspirar a realizar cualquier cosa, sino que tienen ese condicionamiento, esas no solo restricciones, sino posibilidades que existen o que no existen. Ese ejercicio de realidad me parece que hay que hacerlo. Pero para hay un ejercicio eh, que es espiritual, es espiritual. Cuando hablo de espiritual, creo que de lo que estoy hablando es de algo cognitivo, pero que es de otro nivel. Yo conozco cómo funciona una palanca, pero me cuesta conocer cómo funciona la generación de deseos o la generación de confianza en mí. A eso lo llamo espiritual. Para mí, producir un deseo o producir una aspiración es tema espiritual. Aplicar una palanca o explicar una palanca es un tema cognitivo de otro nivel. Ok. En ese nivel espiritual, uno debería tener claro que yo soy gestionable por mí mismo. Creo haber visto en alguna parte algo como yo mismo, sociedad anónima. Lo debes haber visto en algún artículo, en alguna cosa. Porque sí, hay una serie de metodologías, de prácticas, de acción, de planificación, de decisión, de control, que igual se aplican a una sociedad anónima que se pueden aplicar a una persona individual. Y reconocer que yo soy gestionable, que creo que es algo bien interesante. Podría resultar una gran novedad para mucha gente, porque creo que hay una forma de vivir a bajo costo, a bajo costo energético, a bajo costo psíquico. Si dejamos que nos vamos metiendo ahí en las circunstancias, vamos dejando que nuestro
organismo se vaya adaptando, vamos encontrando unos obstáculos y desarrollando unas estrategias para manejar los obstáculos. Eso es diferente a lo que llamo gestionarse con deliberación, que es pensar, querer, reconocerse como agente capaz de cosas, reconocer el propio potencial. Eso me parece que es otra avenida para gestionarse y es, creo, de la que estamos hablando, de gestión deliberada de nuestro propio cambio. Estaba pensando mientras hablabas que me parece que estamos hablando de aspectos, eh, ni siquiera sabría cómo calificarlos desde el punto de vista evolutivo del ser humano, porque nosotros somos una especie que evolucionó para vivir en sociedad y para tener una notoria fortaleza colectiva por encima de la fortaleza individual. Pero aquí estamos hablando de la capacidad individual de fortalecernos, ¿verdad? Y creo que esto sucede porque hemos llegado a a una evolución social eh, de nuestra especie en la que una sola persona puede tener mucha influencia e impacto sobre números enormes de otras personas y también porque individualmente podemos salirnos del canasto, ¿verdad? Sí. Distanciarnos un poco de del ecosistema social que nos, que nos acuerpa, que nos crió, lo que denominaríamos todavía en nuestras culturas, que son culturas muy gregarias, la familia, ¿verdad? Ujú, Las familias que se comportan como familias tienen ciertos hábitos y ciertos rituales, y esos rituales crean una robustez y una estabilidad colectiva que, que se practica. Pero en otras culturas no existe el concepto de familia tal y como lo conocemos nosotros todavía, ¿verdad? Está cambiando, por supuesto, pero hay culturas donde desde hace décadas la familia se desmembraba muy temprano, no había mucha relación entre hermanos después de que se casaban. eh, y, y pues sí, las visitas a los abuelos eran asunto de muy esporádico, ¿verdad? Em, Creo que eso ha tenido un cambio muy importante con la modernidad que se ha vivido, no sé, voy por ponerlo en un contexto desde la Segunda Guerra Mundial. Todavía en países como China y Japón, y me imagino que Corea y Vietnam debe ser parecido, a los adultos mayores, ya cuando llegan a una edad en la que necesitan un cuidado más cercano, se los lleva a vivir alguno de sus hijos a su casa. Y eso en Occidente se perdió, ¿verdad? Ya es muy raro encontrar a un anciano viviendo en la casa de alguno de sus hijos, con sus nietos, si es que todavía hay nietos ahí o no, sino que ahora siento que el hogar de ancianos es más el destino de un anciano. Y yo no sé, tendría que convencerme algún anciano que prefiera estar metido en un asilo que estar en un hogar donde hay vínculos sociales robustos y muy antiguos, ¿verdad? Rituales basados en sentimientos constructivos. Independientemente de la carga que eso implique, creo que es diferente tener esa red de apoyo socioemocional y para eso sí fuimos diseñados. No fuimos diseñados para decir, aquí estoy desarrollando mis hábitos, voy a correr
una maratón al mes, soy una persona superpoderosa y cuando llega la ancianidad, ¿de qué le sirve toda esa proeza individual, verdad? Igual va a necesitar que alguien lo cuide. No estoy ridiculizando el esfuerzo individual. Lo que quiero decir es que se desvirtúa la naturaleza evolutiva de nuestra especie biológica. Lo otro es que eh, las rutinas que practicamos, quienes tenemos rutinas, eh, también es una manera de formar hábitos, ¿verdad? Podemos formar hábitos eh, repitiendo siempre el mismo patrón de sueño, de desplazamiento al trabajo, de hora de almuerzo, todo eso también crea hábitos. Em, Luego pensaba mientras hablabas de esta teoría tridimensional del derecho que consiste en conjuntar comportamientos, valores y normas. Y el derecho se mueve cíclicamente entre esos eh, comportamientos, lo que hacemos, ¿verdad? Cómo nos comportamos, los valores que representan nuestro comportamiento y las normas que se van creando al respecto. Y al decir que se van creando, quiere decir que otras van quedando sin efecto. Em, por eso siento que es muy importante cuando estamos hablando de gobernanza pública, que si nosotros creemos que es importante preservar la estructura de un Estado y el hecho de que ese Estado se rige por normas jurídicas que tienen un procedimiento de creación legislativa, que eso se respete, porque si alguien decide que por la fuerza va a hacer cambiar una ley, pues entonces eso rompe todo el andamiaje y rompe toda la estructura y permite que cualquier persona que tenga cualquier cuota de poder se sienta en Ujú, capacidad de quebrar cualquier norma. Y si una masa crítica de personas deciden romper un conjunto de normas, pues entonces deja de funcionar el aparato jurídico para todas las personas y devolverse de ahí es muy complicado, sobre todo en un país donde no hay ejército militar y donde la policía que hay no es tan numerosa como para detener multitudinarias manifestaciones de personas queriendo que se consolide un cambio, un cambio de norma sin procedimiento legislativo. Eh, Estaba pensando también en en la, en la tríada de la paz, ¿verdad? Y la paz entendida como como una capacidad de gestionar incompatibilidades. Entonces nos encontramos con una incompatibilidad social o económica o política y para gestionar esa incompatibilidad eh, optamos por tres atributos o principios que son la creatividad, que es inherente a todo ser humano, la empatía, que es inherente a todo ser humano, y la aspiración por la armonía, que es estar en un estado de las cosas donde no se perciba ninguna forma de violencia, ¿verdad? Em, entonces siento que eh, mucho de lo que nos está fallando hoy en día como colectividad humana, inclusive en todos los frentes donde uno vuelva a ver, ya sea en las carreteras o en los mercados o en la actividad política, hay múltiples manifestaciones de diversas formas de violencia, directa, indirecta y estructural, y por más empatía y por más creatividad que tengamos, si hay alta incidencia de violencia, entonces estamos distanciados de la paz. Y si estamos distanciados de la paz, pues obviamente que la gente siente que hay una, una carencia. Solo que al decir que la siente, no necesariamente quiere decir que la considere de manera consciente, ¿verdad? Que la logre verbalizar. Me costaría muchísimo imaginarme a alguien en la calle hoy en día diciendo, vieras que
siento que estamos perdiendo la paz. Yo siento que esa no es la forma como nos comunicamos. Si la vemos desde esta óptica de, eh, de- de gestión de las incompatibilidades, pues claramente estamos perdiendo la paz, pero no nos estamos comunicando con efectividad unos con otros para decir, mira, estamos perdiendo la paz, ¿qué podríamos hacer al respecto? Y lo último que quería decir eh, era que hace unos meses, me parece que por allá por noviembre, eh, publicaste un artículo del cual hablamos y que fue muy impactante sobre los neurotrofinos, ¿verdad? Que son unos elementos que operan a nivel de sinapsis cerebrales y que se activan o se desarrollan o evolucionan de manera más dinámica eh, cuando tenemos un comportamiento orientado hacia la persistencia, cuando desarrollamos confianza y cuando sentimos ilusión por algo. Y eso me parece vital en la gestión del cambio, en la autogestión, ¿verdad? Yo diría prácticamente que esos deberían de ser los tres requisitos de entrada para un curso de espíritu emprendedor eficaz. Si una persona quiere entrar en contacto con su chispa emprendedora, nosotros le ayudamos con mucho gusto. Nada más tiene que llenar este formulario y explicarnos en cuáles actividades de su vida ha sido persistente, en cuáles actividades de su vida siente confianza y por cuáles actividades de su vida siente ilusión. Si responde esas tres preguntas, ya reúne los requisitos básicos para entrar en contacto con su espíritu emprendedor. Bien, bueno. Pensaba cuando estabas exponiendo en la importancia de que visualicemos el cambio personal en su dimensión de comunitaria. Eh, Me parece que la comunidad se enriquece si una persona o varias personas de la comunidad adoptan un determinado cambio que la convierta en una mejor persona, sea que la haga más productiva, que la haga más empática, que la haga más armoniosa, que la haga más solidaria. Me parece que la comunidad se enriquece. Y casi que podríamos decir, aunque cuesta mucho, eh, cuesta mucho mirar esa realidad, que la especie se enriquece. ¿Ah? A mí me parece que los grandes personajes de la historia han enriquecido la especie. Eh, Da Vinci, que te gusta mucho, sin duda enriqueció la especie. Eh, Cervantes enriqueció el idioma. Los grandes músicos nos han dejado un acervo, unas fuentes de, de- de satisfacción, unas fuentes de deleite estético. Y algunos políticos también nos han dejado, nos han convertido en una especie más rica. Claro, tal vez se cuentan con los dedos de la mano las personas que han hecho eso. Yo no me imagino a los aliados sin Hitler. Perdón, no me imagino a los aliados sin Churchill. No me imagino a los aliados sin la persistencia, sin la capacidad de comunicación de Roosevelt. Y eso, desde luego, claro, los grandes científicos, no nos podríamos imaginar a la humanidad actual sin Einstein o sin Newton. De manera que cuando estamos pensando en para qué cambiar, deberíamos tener un ojo puesto en las posibilidades de bien común que hay en el cambio. Y bien común que puede llegar hasta
eh, bueno, cambié en tal cosa y se benefició mi familia, una comunidad muy cercana, o se benefició, no sé, la institución en la que trabajo, que es una comunidad, o la empresa en la que trabajo, que es una comunidad un poco más grande. Algunas personas podrían decir que se benefició el país. No me imagino a Costa Rica sin Mauro Fernández, no me imagino a Costa Rica sin Castro Madrid, sin Juan Rafael Mora, ¿verdad? Sí, eh, lo voy a decir por justicia, no me imagino a Costa Rica sin don Pepe Figueres, el papá. Eh, entonces, claro, cuando tú dices que como especie podemos ir progresando a partir de hábitos que la gente incorpore. Pienso que, digamos, los hábitos higiénicos de la humanidad, que podríamos señalar a alguna gente como promotores de los hábitos higiénicos, pero toda la humanidad se puso a seguir unos hábitos higiénicos y eso sin duda ha tenido el resultado de que seamos hoy en día una especie más longeva. Y eso eh, es importante. También vemos hábitos que deberíamos tener. Los higienistas, los nutricionistas dicen y dicen de los hábitos de ingesta que nos están perjudicando y que deberíamos cambiar. Bueno, eso sin duda, cuando alguien dice, pues ahora yo voy a dejar de consumir azúcar o voy a consumir menos azúcar o menos alcohol o menos tabaco, me parece que está promoviendo un cambio que es de beneficio para la especie. Y no solo eso, sino que el cambio es multiplicativo, porque yo me preguntaba, ¿por qué cambiamos? Bueno, cambiamos porque de pronto se nos activa un ideal y queremos cambiar, pero a veces cambiamos porque nos cruzamos con una persona modelo cuyas virtudes quisiéramos imitar. Y eso creo yo que es algo que hay que tener en cuenta cuando uno quiere cultivar una virtud. Cuando se quiere cultivar una virtud, no hay que cerrar los ojos a la posibilidad de que la virtud que hay en alguien llegue a ser modelo, incitación para otros. Esto es una forma, sin duda, de contribuir al bien común. Cuando eh, la diligencia, la puntualidad, la tenacidad, la fortaleza, la persistencia, la buena intención se van convirtiendo en virtudes de la comunidad, estos modelos van haciendo que la comunidad progrese. Y eso me parece a mí que es algo que deberíamos tener en cuenta. No se trata simplemente de instalar un comportamiento en mí, sino que también ese comportamiento puede ser de beneficio comunitario. Muy bien, me parece que eso es importante, llegarle a ese punto de hábitos colectivos. eh, y a fin de cuentas, esos hábitos repetidos a lo largo de generaciones tienen un efecto epigenético, ¿verdad? Dejan una marquita genética que se transmite de generación en generación. Y eso es el, ese es el efecto de influencia que podemos tener nosotros en nuestro código genético. Hasta eso podemos hacer, ¿verdad? Interesante. Ujú, Hasta ujú. eso podemos hacer, alterar nuestra genética a través del comportamiento. Había dicho al principio que iba a volver a la mecánica de la creación de hábitos. Básicamente hay gente que sostiene que los hábitos se crean con disciplina.
Y yo creo que la disciplina es importante para una parte de la formación de los hábitos. Entonces, a veces creo que es una, una tendencia de decir que la disciplina es la que crea los hábitos y que por eso no puedo crear hábitos, porque no tengo disciplina. Pero se necesita un poquito de disciplina para llevar una práctica a un número de repeticiones y a partir de que lo hayamos practicado algo un número de veces, que es un número indeterminado. No sé, alguna gente dice que 21 veces, otra gente dice que 28 veces, otra gente dice que 30 días seguidos, qué sé yo. Es un número indeterminado. A partir de que hemos practicado un comportamiento, un número de veces, lo que nos lleva a practicarlo la próxima vez no es la disciplina que tenemos, sino es la expectativa creada de los beneficios esperados por la experiencia que hemos desarrollado repitiendo ese comportamiento una serie de veces. Entonces, uno ya sabe qué hay al otro lado de una ducha fría, eh, pero después de la 10ª ducha fría, ya lo sabía. Entonces, para la 11ª ducha, el tema no era si tengo o no tengo disciplina, sino si quiero o no quiero esos beneficios esperados que ya sé que están ahí al otro lado, ¿verdad? Y no creo que haya un hábito más fácil de crear que el de la ducha fría, porque no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, nada más hay que abrir la llave fría, ¿verdad? Y si eso le resulta muy difícil, quite la llave caliente. Entonces, si se quiere bañar, solo tiene una opción que es con la fría. Y después de 10 días, tal vez 7, tal vez 12, lo que va a hacer que abra esa llave fría con entusiasmo es la certeza de que va a percibir unos beneficios 4 minutos después y que son beneficios perdurables y que son beneficios que además empiezan a crear un hábito que trasciende el momento del baño, ¿verdad? Y ese bienestar perdura cada vez más minutos y cada vez más horas en el día y da una vitalidad diferente. Em, Eso sobre la mecánica de hábitos. Luego hay otro elemento que quería compartir, que es el de nuestra humanidad compartida. Somos una especie única, ¿verdad? Somos la misma especie que Michael Jordan y somos la misma especie que Pelé y somos la misma especie que Winston Churchill y somos la misma especie que el Dalai Lama. Y cada una de esas personas tiene un nivel ha alcanzado un nivel de proeza como ser humano que es prácticamente inalcanzable para todos los demás y creo que también es inalcanzable entre sí, entre ellos, ¿verdad? El Dalai Lama jamás hubiera podido hacer lo que hizo Michael Jordan, ni aunque hubiera dedicado todos los minutos que ha dedicado al cultivo de su espiritualidad y su práctica budista al básquetbol como lo hizo Michael Jordan. Entonces, aquí creo que a donde quiero llegar es que estas cuatro figuras que mencioné de manera aleatoria representan una parte de mí. Y ese nivel de proeza que han desarrollado y que han cultivado a lo largo de décadas de esfuerzo enfocado en una parte del talento humano, eh, también me enriquecen, ¿verdad? Y me enriquecen en la medida en que identifico que eso que se desarrolla en esa persona, esa proeza que manifiesta, también se manifiesta en mí. Y por eso es que todos ellos tienen múltiples millones de seguidores, incluso décadas después de su muerte. Mm, Entonces, creo que también es importante vernos los unos a los otros desde el punto de vista de nuestra proeza, de nuestro talento, de nuestras destrezas, de cómo eso que esa persona hace también me enriquece a mí, en sentido espiritual, si queremos,
en sentido económico puede ser, pero sobre todo en sentido biológico, en el vínculo que tenemos como especie única que somos. Y lo último que quería decir es que esa proeza y ese talento se puede llevar a un nivel de consagración colectiva a través de instituciones, ¿verdad? Y en eso los romanos han sido eh, eh, pieza fundamental en el desarrollo de la civilización porque institucionalizaron algunos valores y algunos comportamientos y algunas normas en entidades públicas que necesitan personas para que las manejen y recursos para que se sostengan, pero que consolidan algunos valores. Y creo que el Estado costarricense es un ejemplo bastante singular, por lo menos entre países en vías de desarrollo, respecto a la capacidad de institucionalizar o instrumentalizar la solidaridad, porque biológicamente también somos solidarios, ¿verdad? En aquel viaje de 30.000 años que duramos caminando desde el Cuerno de África hasta la Patagonia, nunca dejamos a nadie botado y caminamos al ritmo del más lento y teníamos que caminar con todos con todas nuestras pertenencias, que no eran muchas, eh, a pesar de todas las inclemencias del tiempo y cargando niños de múltiples edades y mujeres en diferentes Ujú. estados de gestación. Y bueno, y obviamente personas mayores, personas discapacitadas, personas heridas. Y había que irse. Y nos íbamos todos, no dejábamos a nadie atrás. Y en ese afán de no dejar a nadie atrás, el Estado costarricense es como un experimento muy interesante porque nuestro afán de no dejar a nadie atrás nos hizo eh, eh, socializar la educación pública hace 150 años. Eso me parece que es bastante singular. O crear una seguridad social universal hace más de 80 años. Y así, la lista de ejemplos que tiene la historia costarricense, la historia de las instituciones costarricenses por instrumentalizar la solidaridad, ni hablar de la abolición del ejército, que no solo es la reducción de un rubro presupuestario importante que a lo largo de 75 años pues suma una cantidad enorme de dinero, sino que ni siquiera tenemos que pensar en formar jóvenes para la milicia, porque no está en nuestra institucionalidad, no está en nuestras leyes, no está en nuestra genética, ¿verdad? Nosotros hemos evolucionado la epigenética de la identidad costarricense para ser una cultura desmilitarizada. Y esa es una proeza colectiva que vincula a toda la humanidad. Y por eso creo yo, es que se celebra que Costa Rica sea lo que es y lo que representa a nivel global. Creo que con esto termino. No, no debería hacerte ruido porque me parece que es eso último que has hecho de hacer el viaje desde el individuo hasta la sociedad y hasta el Estado que de una cierta manera consagra el contrato social, me parece que es un excelente cierre. Solo aquí un cierre para ciudadanos comunes y corrientes. Yo creo que la búsqueda de cambio personal hay que acometerla con dos actitudes, con una actitud de humildad, porque fallamos y nos devolvemos y damos pasos para atrás y tal, y con una actitud de compasión, en el sentido de eh, entender que no somos superhombres, supermujeres, sino que tenemos unas limitaciones y que esas limitaciones, igual que agradecemos nuestras fortalezas,
deberíamos agradecer nuestras limitaciones porque algún sentido podemos darles a nuestras limitaciones en la gestión de nosotros mismos. Creo que ahí terminaría. Ujú. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, bueno, qué bien. Nos vemos la próxima semana. Ok. Chao.